Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Buenos días. Buenos días. Continuamos con nuestra serie de predicaciones, La Torá en el Corazón. Y el día de hoy vamos a ver algo muy importante. Y parece que somos muy repetitivos, pero la verdad es que todo lo que está en la Escritura es importante. Por eso cada vez que nos paramos aquí, decimos eso. La palabra de Dios es lo más importante que tenemos en la vida. El tema de hoy va a ser cómo limpiarnos de lo inmundo. Vamos a ver algunos pasajes y algo que en lo personal me gusta hacer es siempre comparar el Primer Testamento con el Segundo Testamento. Es algo que tenemos que aprender como discípulos de Yeshua, Jesús, nuestro Mesías, que la palabra de Dios es una y que este libro es uno y que la revelación de Dios es una también. Con tristeza vemos hoy en día que muchos de nuestros hermanos separan el Primer Testamento del Segundo y rechazan el primero y creen que Dios vino a dar una nueva revelación en el segundo sustituyendo al anterior, pero es un error. Es un solo libro, una sola palabra de Dios, una sola revelación que se une perfectamente y que es una misma. La mayoría del Primer Testamento es profética, con muchos hechos históricos, y la segunda es también profética, pero señalando el cumplimiento de muchas profecías del primero. Y así como en el Primero y Segundo Testamento hay muchas cosas que no se han cumplido, por eso son importantes las dos partes. Porque todavía hay cosas en el primero y en el segundo que todavía se tienen que cumplir. Entonces, el día de hoy vamos a leer en Isaías capítulo 1. Y vamos a usar este capítulo, el primer capítulo del profeta Isaías, para entender algo muy importante. ¿Cuál es la situación espiritual del ser humano? Y después, en el transcurso del estudio, vamos a ver por qué es necesario limpiarnos de lo inmundo. Isaías 1, vamos a comenzar del versículo 1 al 4. Isaías 1, del 1 al 4. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla ¿quién? Jehová Dios. Crié hijos y los engrandecí, ¿y ellos qué hicieron? Se rebelaron contra el único Dios verdadero. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová Dios,
provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Realmente esta porción no es muy diferente a lo que sucede hoy en día. Y veamos con detenimiento lo que dice la Escritura. Este es un tiempo donde durante el reinado de estos reyes, Isaías fue testigo de lo que estaba sucediendo en Israel. Era una situación desesperada porque Dios eligió a su pueblo con un propósito muy importante. Y vean lo que estaba haciendo el pueblo. Jehová Dios describe aquí al pueblo de Israel como sus hijos. Versículo 2. Y dice que Él los engrandeció. ¿Y qué hicieron ellos con Jehová? Se rebelaron contra Él. Después dice de una manera muy cruda que quienes tienen más entendimiento que su pueblo. El buey y el asno, dice, tienen más conocimiento que el pueblo de Israel. Y parecen palabras muy fuertes, pero es algo muy cierto. Muchas veces nosotros no entendemos, a pesar de que Dios nos dio algo muy especial sobre toda su creación. Nos dio el razonamiento y el entendimiento. Y aún así, a veces pareciera que los animales tienen más sentido común que nosotros. Es algo triste, pero es algo que sucede. En el versículo 4, ¿cómo los llama? Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Y al final les llama hijos depravados. Esta situación era muy fuerte en este tiempo. Por eso Dios usó al profeta Isaías para comunicar esto al pueblo. Y prácticamente lo que estaba haciendo Jehová Dios aquí no era dictar sentencia. Era solamente advertirles de lo que ellos estaban haciendo aquí. Era simplemente una advertencia. Era como cuando tocaban el shofar anunciando que el enemigo venía. Dios estaba sonando la alarma sobre el pueblo que se estaban desviando de su vida. Entonces vemos que el pueblo de Israel estaba ya totalmente alejado de su Dios. Estaban cometiendo cosas que eran desagradables a Él. Y hoy en día realmente la situación no la vemos que haya cambiado mucho. De hecho, en tiempos de Jesús tampoco era diferente. Siempre a través de toda la historia ha habido hombres que están luchando, obedeciendo y haciendo lo que Dios estableció. Y hay un grupo mucho más grande que se ha alejado o se ha distanciado de lo que una vez Dios había establecido para ellos. Vamos a ver un versículo en el Segundo Testamento o el Testamento Renovado que nos va a indicar muchos años después del profeta Isaías cómo estaba el pueblo. Vamos a leer Mateo 15 del 7 al 9. Y Yeshua Jesús les dice: hipócritas,
Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón ¿dónde está? Lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres. Entonces vean, en tiempo de Isaías, la gente se apartó de la palabra de Dios, de lo que Jehová Dios había establecido. Y en tiempos de Jesús, ¿qué estaba pasando? Exactamente lo mismo. ¿Saben qué es lo más sorprendente? ¿Qué dice Pablo en el libro de Romanos? ¿Quiénes eran el pueblo que recibió la bendición de recibir la palabra de Dios para conservarla y hacerla conocida a todas las naciones? Y este mismo pueblo que recibió esta bendición eran los mismos que, conociendo la perfecta voluntad de Dios, ¿qué hicieron? Se alejaron de Dios. Entonces es algo muy triste. Y tal vez para los que se alejan no sea tan triste como para Dios, viendo cómo en su misericordia nos ofreció una salida a nuestra situación de pecado, la recibimos con agrado, le dimos la promesa de vivir conforme a lo que Él estableció, y después de un tiempo se nos olvidó la promesa, se nos olvidó lo que Dios había hecho en su misericordia por nosotros. Y ahora Dios, como un padre desilusionado, viendo a sus hijos alejarse de Él. Ahora, ¿cómo está el mundo hoy en día? Porque ¿cuánto tiempo ha pasado? Por lo menos del tiempo de Jesús hasta aquí han pasado casi 2000 años. Y antes de Jesús, muchos años más. ¿Y cómo continúa el ser humano? Exactamente igual. Y tal vez parece un tema repetitivo, todos los domingos hablamos de eso. Pero ¿saben por qué? Porque seguimos igual. Entonces, como seguimos igual, Dios nos insiste que estamos en peligro. Está sonando las sirenas de alerta que el enemigo está a punto de destruirnos. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos tapamos los oídos y no hacemos caso a la advertencia. ¿Saben qué va a ser lo más triste? Y es algo que a mí me disgustaba mucho. Cuando era pequeño, me decían, no hagas esto. ¿Y saben qué pasaba cuando yo insistía y me sucedía lo que me habían advertido? Eran la frase más detestable para mí cuando algo así sucedía. ¿Cuál? Te lo dije. Ajá. Porque todavía era tan orgulloso que no quería reconocer que me equivoqué. Y eso es lo que va a pasar de aquí a cuando muramos. O si no morimos antes de que regrese Yeshua Jesús. Cuando estemos delante de Dios en el juicio final, ni siquiera va a ser necesario que Él nos diga, te lo dije. Nosotros lo vamos a recordar. Y nosotros mismos vamos a llegar a la conclusión.
¿por qué no quise escuchar lo que me estaban diciendo? Pero va a ser un momento en el que va a ser demasiado tarde, porque ya en ese momento, en el momento que estemos delante de Él, ya no hay posible reconciliación. Por eso la palabra es tan importante, porque la palabra es la señal de alerta, es el shofar que nos está advirtiendo que estamos en peligro. Pero cuando morimos se acabó la oportunidad. Esta vida Dios nos las está regalando para tener la oportunidad de reconciliarnos con Él antes de la eternidad. Y es algo muy importante. Tuvimos, cuando Él creó al primer hombre y a la primer mujer, tenían la bendición de la eternidad y la presencia de Dios en sus vidas. ¿Y qué hicieron con ella? La desecharon. Fueron expulsados de la presencia de Dios y vino la muerte al mundo. Cada ser humano que pisó la tierra después de nuestros padres, Adán y Eva, han tenido la misma oportunidad que ellos. ¿Y saben qué es lo triste? Todos la desechamos. Todos murieron a causa de sus pecados. Y vean cómo es grande la misericordia de Dios. En el libro de Apocalipsis dice que cuántos testigos va a haber 2 profetas en Israel dando la señal última de advertencia. Ellos fueron arrebatados de este mundo para estar en la presencia de Dios, pero van a regresar en los últimos tiempos. Pero no se van a salvar de la muerte, la prolongaron por todo este tiempo. Porque dice la Escritura que durante la gran tribulación el anticristo los va a matar. Finalmente van a morir. Fueron arrebatados de este mundo para ser testigos de todo lo que ha hecho Dios a través de la historia del ser humano. Van a regresar a esta tierra, van a profetizar y advertirnos de la última oportunidad que Dios nos va a dar, pero van a ser muertos al final. Y dice el mismo libro de Apocalipsis que Dios los va al tercer día, los va a resucitar y van a ser levantados a la presencia de Dios. Ningún ser humano, ninguno, va a poder salvar esta situación de la muerte, porque todos hemos pecado. Ellos 2 solamente van a prolongar el tiempo, pero por su obediencia y su caminar con Dios, ganaron el privilegio de que Dios los llamara a su presencia por todo este tiempo. Pero al final, como Dios estableció que todo el que peca tiene que morir, van a finalmente morir. Pero en ellos se va a hacer más real la promesa. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y al tercer día Dios los va a levantar y los va a llamar nuevamente a su presencia. Y vean qué nos está queriendo decir Dios con esto. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Que todo aquel que se arrepienta y se reconcilie con Él va a tener la misma bendición que estos 2 hombres. Aunque muramos, si hacemos lo correcto, si vivimos como Dios estableció,
Él nos va a levantar de la muerte, ¿para qué cosa? Para vida eterna. Pero es solamente para los que se reconcilien con Él a través del sacrificio de Yeshua Jesús, nuestro Mesías. No hay otra forma. Vamos a regresar a nuestro texto en Isaías. Vamos a leer del versículo 9 al 13. Isaías 1 del 9 al 13. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la Torá, la ley o instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más, ¿qué cosa? Vana ofrenda. Vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no las puedo sufrir. Iniquidad vuestras fiestas santas. ¿Qué está queriendo decir Jehová Dios a través de Isaías en esta porción? Muy bien, te adelantaste como 5 minutos, pero sí. Jehová Dios está cansado de la hipocresía del pueblo. ¿Saben por qué? Mucha gente piensa que Dios estaba cansado de lo que Dios estableció en la Torá. Pero vean el versículo 13 con mucha atención. Porque si no entendemos lo que está diciendo Dios a través de Isaías, podemos llegar a una conclusión equivocada. ¿Quién fue el que estableció los días de reposo, las lunas nuevas, todas las cosas que vemos aquí que Jehová dice que ya estaba hastiado y cansado? Jehová Dios. Entonces, ¿ustedes creen que Dios puede detestar algo que Él estableció cuando es santo y puro? No. Entonces, ¿a qué se refiere con que estas cosas le tenían hastiado? Vean el versículo 13 con mucha atención. Exactamente, vean aquí dice, no me traigáis más vana ofrenda. Y esta palabra vana en hebreo significa vacío. Eran ofrendas vacías, ¿saben por qué? Exactamente por lo que dijo nuestra hermana, porque lo hacían simplemente como un rito religioso. Y quiero que recuerden bien esto. Hay mucha gente, desde que Dios creó al primer hombre hasta el final de los tiempos, va a haber muchos que lo van a hacer porque simplemente dice aquí que lo tenemos que hacer. Y vean lo que piensa Dios de eso. Dice que es vana ofrenda.
porque no lo estamos haciendo por la razón correcta. Y hay mucha gente que a través de la historia lo ha hecho, pero lo ha hecho porque le dijeron que lo tenía que hacer. Pero Dios sabe en el corazón de cada uno de nosotros quién lo hace por la razón correcta. ¿Quién lo hace porque ama a Dios? Y ellos lo hacían. Guardaban los días de reposo, observaban la luna nueva, quemaban incienso, convocaban asambleas, celebraban las fiestas santas. Pero ¿cómo lo hacían? Como ritos religiosos. Eran ofrendas vanas. Entonces, ¿qué es lo que opina Jehová Dios cuando vamos a la iglesia, pero allá afuera en nuestra vida diaria continuamos en pecado? Es abominación. Y es exactamente lo que está diciendo aquí. Vamos al tiempo de Jesús. Mateo 23, 23. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de ¿qué cosa? De la Torá, de la instrucción de Dios, que era la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces vean cómo ha cambiado esto en 2000 años. Jesús está diciendo aquí que ya no tenemos que obedecer la ley. No. Para nada. Está diciendo que así como debemos de seguir cumpliendo la ley, también tenemos que seguir diezmando, que por cierto es parte de la instrucción de la ley. Pero ¿qué hacían los escribas y fariseos hipócritas en tiempos de Jesús? Cumplían una parte, pero desobedecían en lo demás. Entonces, para recibir reconocimiento del pueblo, que hacían, diezmaban y enfrente de todos para que se dieran cuenta que ellos, entre comillas, estaban obedeciendo lo que Dios estableció. Y lo hacían en público para que dijeran, ay, ese maestro, ese rabí, ¿cómo cumple con la ley, la Torá de Dios? Pero ¿qué es lo que les faltaba? Y Jesús aquí les está señalando con mucho detenimiento cuál era su problema. Estaban cumpliendo con una cosa, pero estaban descuidando otra. Y no es que para Jesús lo segundo fuera más importante que lo primero, porque vean que dice al final, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de hacer. Quiere decir que todo es importante para Dios, no solamente una parte. ¿Saben qué hacemos hoy en día en las congregaciones? Este mandamiento no me gusta tanto, no, este no lo obedezco. A ver, ay, este sí me gusta. No, esto es del Antiguo Testamento, no, este no lo hago. Bueno, este es del Antiguo, pero es del diezmo, no, este sí lo hago para que me diezmen, porque si no, este no me gusta tanto, no, este no lo voy a obedecer. ¿Qué estaban haciendo los escribas y fariseos? Exactamente lo mismo.
¿Qué estaban haciendo el pueblo de Israel en tiempos de Isaías? Ha cambiado la actitud del ser humano desde tiempos de Isaías, en tiempos de Jesús y el día de hoy. ¿Saben qué es lo que más debe de o debería de preocuparnos? ¿Qué opina Dios de esto? ¿Cómo llamaba Dios a través de los profetas al pueblo de Israel? Hipócritas, no, deja de falsos. Eran palabras muy fuertes, hipócritas. Hay un problema muy serio, porque es como el matrimonio. Hay muchas situaciones en el mundo hoy en día. De hecho, las personas están tan hartas de la palabra de Dios que quieren cambiar todo lo establecido. Y hoy en día vivimos en una época muy alarmante, porque fue profetizado en la Escritura mucho tiempo atrás. Y dice, en los últimos tiempos a lo bueno van a llamar malo y a lo malo bueno. ¿Qué quiere decir? Que la gente va a estar engañándose a sí mismo o a sí misma, diciendo que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Y es exactamente lo que empezó a suceder de unos años para acá. Había gente que siempre ha practicado cosas malas, pero de un poco tiempo hacia acá, abiertamente y en público, insisten en llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Alguien tiene alguna idea? Ya estamos en los últimos tiempos. Muy bien, Erly. Son señales que Dios puso. Él dijo, nadie sabe el día y la hora, pero cuando empiecen a ver estas cosas, sabemos el año, sabemos el mes, no sabemos el día y la hora, pero ya empezamos a ver estas cosas. ¿Qué significa? Que el tiempo está cerca. Que ya falta muy poco para que todo se cumpla. ¿Y cómo sigue el ser humano? Sí, Señor, yo te amo. Pero tengo 2 casas, tengo 2 esposas. Sí, Señor, yo te amo. Pero no diezmo, no me congrego. Sí, Señor, yo te amo. Pero cuando tengo oportunidad, le echo ojo a la vecinita que sale en minifalda, etcétera. De ahí lo que ustedes quieran. Miento, robo, etcétera. ¿Cómo creen que ve Dios esa situación? De la misma manera que lo veía en tiempos de Isaías, de la misma manera que lo veía en tiempos de Jesús, es exactamente la misma manera que lo ve hoy en día. Y nuevamente Dios está tocando el shofar, anunciándonos que estamos en peligro. Pero ¿saben qué continuamos haciendo? No quiero escuchar, no quiero saber. Y con tristeza vemos congregaciones que en vez de estar enfocados en esto, están más enfocados en la entrega de premios de los Daniels
o en las pachangotas que arman cobrando 1,500 pesos a cada persona, o sacándole dinero a sus congregantes por cualquier razón, hasta porque vuela la mosca, enseñando cosas que ni siquiera están en la Escritura, celebrando fiestas que no son bíblicas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a continuar en el versículo 14. Isaías 1:14. Sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Y aquí dice la razón por qué, pongan mucha atención. Porque Dios ya las canceló y ahora puso nuevos mandamientos. Porque sus manos están llenas de sangre. Límpiense y lávense, quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Después vengan, dice Jehová, y entremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjense qué importante tiene esta porción en Isaías 1. No solo porque era importante en su tiempo, porque también sigue siendo importante el día de hoy y lo va a seguir siendo en el futuro. Los años que Dios nos dé de oportunidad, la Escritura sigue vigente. Vean la razón por la cual Dios estaba hastiado de todas estas cosas. Primero dijo que eran ofrendas vanas, las hacían sin realmente estar convencidos que era lo correcto. Lo hacían como un ritual religioso que tenían que cumplir. Además, en el versículo 15 les decía por qué les llamaba hipócritas. Dice, sus manos están llenas de sangre. Y luego van y se lavan y vienen a mi presencia creyendo que yo no me di cuenta lo que hicieron, pero la sangre de esas personas clama a mí desde la tierra. Vean Génesis 4 con lo que pasó con Caín y Abel. ¿No fue eso lo que le dijo Dios a Caín cuando mató a su hermano Abel? ¿Ustedes creen que eso ha cambiado de ese instante hasta el día de hoy? Cada vez que hacemos un pecado, es como una mancha horrible que no podemos quitar en nuestra vestidura. Y Dios la ve inmediatamente. De hecho, Él es el único que tiene la autoridad y la capacidad de verla a simple vista. Y nosotros creemos que somos tan inteligentes que nadie vio lo que hicimos. Pero dice, aquí les está diciendo la razón por la cual le es tan abominable estas cosas.
porque iban, cumplían con todos los rituales, pero seguían pecando. Vean el versículo 16 con mucha atención. Les está dando la solución a su problema. ¿Qué les dice? Límpiense y lávense. Quiten la iniquidad de sus obras delante de mis ojos. Muchas veces pensamos, bueno, si hago estas cosas que me agradan y están mal, voy a hacer estas poquitas obras buenas y Dios ya lo va a compensar. No funciona así. Dios quiere santidad y santidad es hacer todo bien. Pero sabe que no somos perfectos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué pasa cuando estás trabajando y te manchas las manos? ¿Te vas al trabajo así, con las manos manchadas? ¿O te sientas a comer o a trabajar en la computadora con las manos manchadas? ¿Qué hacemos? Nos lavamos. Es exactamente lo que está sugiriendo Jehová Dios aquí. Eres imperfecto, fallas. ¿Quieres continuar tu relación conmigo? Lávate. Pero lávate no significa lavarse y volver a hacer lo mismo. Y luego volverte a lavar y volver a hacer lo mismo. Dios quiere que te laves para que haya reconciliación, pero que ahora sometas tu vida a Él para que esto no vuelva a suceder. Porque al final, si te sigues manchando las manos y te vas así, ¿cómo te vas a ir? Pues con las manos sucias. Y entonces sí, no va a haber oportunidad de reconciliación. Dice ahí mismo, quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Muchas veces pensamos, lo hago en la noche, apago la luz y Dios no va a saber. Les doy malas noticias. Dios lo ve todo, lo sabe todo, y cuando esté delante de ti te va a dar la razón por la cual te vas a condenación eterna. Y vas a decir, ¿cómo supo? La Escritura dice que Él lo ve todo, aunque apagues la luz y lo hagas en la noche. Aunque nadie vea lo que haces, lo que escribes, lo que dices, hay alguien que sí lo ve, aunque los demás no lo vean. Dice el 17, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Entonces nos preguntamos, todo esto está en la Torá, pero ¿no dijo que esto ya le tiene hastiado? No, simplemente no está diciendo eso. Él no dijo, me tienen hastiado todo lo que yo establecí. Dice, me tiene hastiado que ustedes sean hipócritas, que vengan delante de mí pretendiendo que están obedeciendo lo que yo establecí y luego se van a su casa y hacen todas las cochinadas que no hacen delante de mí. Eso es lo que está diciendo. Lo que Él estableció es santo, perfecto y puro. Lo que no le gusta a Él es que pretendas ante los demás que no lo haces y a escondidas lo sigas haciendo. Eso, busquen en un diccionario, se le llama ser hipócrita.
porque pretendes ser algo que realmente no eres. Es como un actor que sube al escenario, desempeña un papel, pero fue solamente una actuación. Él no es así. Lo más importante de todo es el versículo 18. Es la esperanza y la promesa de Dios si hacemos lo correcto, es condicional. Porque en el 17 nos dice si buscan el juicio, si restituyen al agraviado, si hacen justicia, si amparan a la viuda. Entonces ahora dice Dios en el 18, vengan y entremos a cuentas. Y si sus pecados fueren como la grana, Él las va a convertir en blancos como la nieve. Pero hay una condición. Tienes que reconocer tu pecado, tienes que pedir perdón, tienes que reconciliarte con Dios y tienes que dejar de practicarlo. Y por último, tienes que vivir como Él estableció. Porque si sigues pecando, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cambió tu situación de cómo estabas? Claro que no. Volvemos a lo mismo. Estábamos sucios, nos limpiamos, pero nos volvimos a ensuciar. Algo muy importante, todo este concepto es para entender una sola cosa. Delante de Dios estamos sucios, pero ¿qué es lo que Él quiere? Limpiarnos. ¿Saben cuál es el problema? ¿Realmente queremos estar limpios? ¿Han visto alguna vez a los cochinitos? Cuando tuve la oportunidad de viajar a Ucrania con Val, es algo muy común que la gente en los pueblitos tenga cochinos. Entonces van, los lavan y ¿qué creen que hacen? Inmediatamente después de que los lavan, ¿alguien ha visto cochinos? ¿Qué hacen? No le estás quitando la último pedazo de mugre y ya están regresando al lodo. Porque es instinto. De hecho, hay algo muy interesante. ¿Saben que los cochinos no sudan? Todas las toxinas se quedan dentro de su cuerpo. Por eso Dios determinó que la carne de puerco no es kosher. No es limpia para comer, porque te estás comiendo todas las toxinas. Por eso viene la cisticercosis, todos los problemas digestivos causados por los gérmenes que vienen en la carne de puerco, y son enfermedades desde muy leves hasta muy graves. Mucha gente ha muerto de cisticercosis. Entonces, ¿saben qué es? Como no sudan, toda esa molestia queda en el cuerpo. ¿Saben cómo la alivian? En el lodo. Eso es lo único. La humedad del lodo refresca su piel y les calma el alivio, porque como no sudan, las toxinas se quedan dentro. No es porque Dios los creó tontos, es porque Dios los creó de una manera y proveyó también el alivio a su problema. Por eso, inmediatamente cuando lavas un cochino, inmediatamente corre al lodo. Porque empieza a sudar, como el sudor se queda dentro, no siente alivio en su cuerpo. ¿Y qué es lo que buscan? La humedad del lodo para sentir alivio. Y esa es la razón por la cual Dios nos advirtió:
no coman de estos animalitos porque se van a enfermar. Todo en la palabra de Dios es perfecto y tiene una razón de ser, y la explicación está aquí en la Escritura. Pero ¿qué es lo que hacemos? Sí, esto es lo que dice aquí, pero me encanta el puerco, así es que voy y me atasco de... Y luego cuando llegamos a los 40, 45, no, pues vete corriendo al doctor porque tienes presión alta, triglicéridos, lo que gusten. Tengo un conocido que él hacía eso, de hecho, y le decían, ya por salud le habían dicho que no comiera cerdo, pero desde pues, su juventud, como es de esta zona, del sur, entonces él, como la costumbre de todos los de aquí, desde la mañana iba por su torta de cochinita. Sí, a fuerzas. Era eso. Desayuno, comida, cena y botana. Pues ahorita Todo. estaba operación en su cabeza porque no logran quitarle la bacteria que tiene ahí. Y ya va a su octava operación de... Fíjense y qué maravilloso y misericordioso es Dios. ¿Qué dice la palabra? No comas puerco. La palabra dice, no coman puerco. Y no lo dice para quitarnos un placer, para controlar nuestra vida, para hacernos la vida miserable. Es para advertirnos que si lo hacemos vamos a tener malas consecuencias. A unos les viene más rápido, a otros más tarde, pero tarde o temprano te va a llegar. Y si insistes en comer lo mismo, te vas a enfermar. Vamos a Mateo 19. Y es lo que me encanta de la Escritura, cómo los pasajes en el Primer y Segundo Testamento son exactamente el mismo mensaje. Esta porción en especial es muy importante para nosotros. ¿Quién está hablando aquí? Yeshua, Jesús, nuestro Mesías. Vean qué dice aquí. Entonces vino uno y le dijo, Rabí o maestro, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién? Dios. Jehová Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué le dijo? ¿La gracia es suficiente? No. Haz lo que tú quieras porque Cristo ya pagó tus pecados en la cruz. Guarda los mandamientos. Es el Nuevo Testamento, es Jesús dando la indicación. ¿Qué más nos tiene que decir la Escritura para entenderlo? Le dijo, ¿cuáles? Muchos piensan que Jesús vino a dar mandamientos nuevos. Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde se encuentra esto? En Éxodo 22. Por eso Dios a través de Isaías dijo, los animalitos tienen más entendimiento que ustedes. Perdón, pero es lo que dice la Escritura, ¿no? Y vean qué está diciendo Jesús, guarda la Torá, no mates, no adulteres, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y vean el valiente.
El joven le dijo, todo esto lo he guardado ¿desde cuándo? Desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Fíjate, era un hombre que guardaba esto desde que era joven. Entonces Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Qué hizo el joven? Se fue triste. Entonces, ¿por qué dijo que todo eso lo guardaba desde su juventud? Aquí hay un truco muy especial. Estos son los únicos mandamientos de la Torá que tenemos que obedecer. Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Entonces no son los únicos, son todos, toda la Torá, 613, todos. ¿Qué hizo el joven? Dio todo a los pobres y siguió a Jesús. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero él insistió que él guardaba todo eso desde su juventud. ¿Cuál era el pecado en el cual estaba cayendo? Su principal problema, que se traduce como también, también, ¿como qué otro? También, ¿como qué otro? Ahí están todos los 10 mandamientos completos. ¿Saben por qué no le faltó el Shabbat? Porque era un joven judío. Y desde chiquitos lo primero que te enseñan en el judaísmo es que tienes que guardar el Shabbat. Pero vean, la regla es muy simple. Dios no dijo, guarda unos aunque no cumplas otros. No, Él quiere que cumplas todos. Y el joven dijo, no, pues no, el dinero no me lo tocan, yo hago todo lo demás menos el dinero. Y se dio la media vuelta y se fue. ¿Qué pecado tenía? Idolatría, porque puso al dinero en primer lugar en vez de Jehová Dios. Codicia, porque deseaba más el dinero, no se conformaba con lo que Dios le bendijo, quería más. Por eso no lo dio. ¿Qué otra cosa dijeron por acá? Avaricia, codicia. ¿Cuál? Sí, idolatría, ya lo dijimos. No amar a Dios sobre todas las cosas. Ya lo dijimos. Entonces, de veras, nos engañamos a nosotros mismos. No, sí, yo guardo todos los mandamientos. Y he escuchado a pastores hoy en día, apóstoles. No, hermano, tú debes de estar bajo mi unción y bajo mi autoridad porque yo soy apóstol. Ajá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fíjense, Dios meticulosamente en toda la Escritura nos revela algo. Estamos mal, tenemos un problema. Si no lo solucionamos, vamos a ir a condenación eterna. Estamos en peligro y Él nos está advirtiendo, está tocando el shofar y nos quiere despertar de la idea que estamos cumpliendo con lo que Dios estableció cuando realmente no es así. Ni estudiamos la palabra, ni nos congregamos, ni hacemos lo que deberíamos de hacer.
pero decimos que amamos y honramos a Dios. Solución, porque ya presentó perfectamente bien el problema. ¿Cuál es la solución? Isaías 1, versículo 16 y 17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Pregunta, ¿era algo diferente de lo que estaba haciendo Jesús? No. ¿Es algo diferente de lo que debemos de estar haciendo hoy en día? Segunda pregunta, ¿qué es lo bueno? Tú congrégate, haz lo que quieras, peca, roba, asalta, tú haz lo que quieras, porque Cristo ya pagó tus pecados, estamos bajo la gracia. ¿Eso es lo que dice aquí? No. ¿Qué es hacer lo bueno? ¿Qué es dejar de hacer lo malo? Exactamente lo contrario. Hacer lo bueno es leer la palabra de Dios de principio a fin, aprenderla y ponerla en práctica. ¿Qué es hacer lo malo? Hacer exactamente lo que Dios en la palabra dice que es abominación, y eso hacemos. Entonces, ¿qué tenemos que dejar de hacer? ¿Cuál es la solución? Límpiate primero y ya no vuelvas a hacer lo que es abominación. Y es muy fácil. En sus Biblias en español, desde Génesis hasta Apocalipsis, dice, esto es bueno, esto es malo. Es muy simple. ¿Qué llama Dios bueno? ¿Qué llama Dios malo? No haces lo malo, haces lo bueno. Tan simple como eso, hasta un niño lo puede entender. De hecho es muy triste, pero los niños lo entienden mejor que nosotros. Porque luego hay niños que se paran frente a su papá y le dicen, papá, ¿no que dice la Biblia que no debes de hacer esto? Hasta el niño entiende. Ahora, algo muy importante. ¿Recuerdan la fuente de agua del atrio del tabernáculo y del templo? ¿Quién recuerda para qué servía? Antes de cualquier cosa, para que el sacerdote pudiera empezar sus tareas en el tabernáculo y en el templo. ¿Qué tenía que hacer? Lo primeritito. Entrar al atrio, lavarse los pies y las manos en la fuente de agua y ahora sí empezar a hacer sus tareas. ¿Qué pasaba si no hacía esto y comenzaba a trabajar? Como mosca, fulminado. ¿Saben por qué? Porque nada inmundo puede estar en la presencia de Dios. ¿Y saben qué pretendemos hacer nosotros? Vamos a robar, vamos a mentir, vamos a ver pornografía. Y venimos a la iglesia y ya todo está bien. Le decimos a Dios, ay Diosito, perdóname, pero volvemos a hacer lo mismo. ¿Saben qué va a pasar cuando llegue el momento que Dios nos llame a su presencia? Vamos a caer como moscas, muertos. Y Dios va a decir, te formas allá. Sótano. Vean algo muy importante, Efesios 5. Vamos a leer del 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres así como el Mesías
amó a la iglesia, el ungido, el Cristo, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Cómo? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por qué cosa? Por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vean con mucha atención el versículo 26. ¿Cómo se purifica algo? ¿No? ¿Cómo? Lavamiento del agua. ¿Y qué significa el agua en la Escritura? La palabra. Entonces, vean algo muy importante. Ese objeto físico que había en el atrio del tabernáculo y del templo, en el cual el sacerdote, lo primero que tenía que hacer era entrar y lavarse para poder ministrar en el templo y en el tabernáculo. Era un simbolismo para entender algo muy importante. Tú quieres estar delante de la presencia de Dios, pero en pecado vas a caer como mosca si tienes alguna mancha por ahí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vas y te lavas, pero ¿con qué te lavas? Aquí está. Y si no te lavas con la palabra, ¿qué crees que va a pasar? Como mosca. Y todos los días, cada vez que estás en pecado, estás muerto. Simplemente tú no lo sabes. Cada vez que cometemos un pecado, estamos muertos. Simplemente no lo queremos entender. Y si nos vamos de este mundo muertos, ¿qué creen que va a pasar? Dios nos va a levantar y nos va a decir: la razón por la cual te voy a mandar al sótano es porque hiciste esto, 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 y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y no crean que va a ser una listita de esas de supermercado. No. ¿Cuál es la solución? Pero ¿saben qué hacemos? Esto me gusta, no, esto no. Esto es del antiguo, esto es del nuevo, esto sí lo hago, no, esto no lo hago. Estás rechazando el agua, la única cosa que te puede lavar la estás rechazando. Entonces vean qué va a pasar. En el juicio final va a estar toda la gente parada delante de Dios. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Gente limpia, gente que se creía limpia pero está toda llena de manchas, y los que de plano dijeron: yo soy manchado, ¿y qué? Los dos grupos finales, adivinen qué cosa. Sótano. Condenación eterna. Y los de en medio van a decir: pues es que yo creí que estaba limpio. ¿Cómo vas a estar limpio si la palabra de Dios dice esto y tú estabas quitando y agregando como se te daba la gana? Esto sí lo hago, esto no lo hago, esto sí lo hago, esto no lo hago. Deuteronomio 30, ya para terminar. Son unos versículos que hemos leído hasta el cansancio. Pero ¿saben qué es lo importante de estos versículos? Es la preocupación de Dios Padre, viendo nuestra necedad, advirtiéndonos
que ante nuestros pecados tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo pronto, porque si nos seguimos tapando los oídos, vamos a ser llevados a condenación eterna. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas, no para que la tengas guardada en tu repisa. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Pero yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. (19 y 20). Ahí mismo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué dice? Escoge. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Estas dos porciones en Deuteronomio son tan importantes como todo lo que hemos visto. Es la preocupación del padre de ver cómo sus hijos se pierden y les da la oportunidad de que reconsideren y cambien el camino. Pero vean de quién depende, porque muchos van a tener el descaro de llegar al juicio final y decir, no fue mi culpa. Fue la culpa de mi papá que me golpeaba, me decía malas palabras. Fue culpa de mi esposa porque hacía esto y me hacía enojar y pues yo la tenía que golpear. Ajá. O es culpa de fulanito porque él me mandó mensajitos con los links y pues yo entré y vi a las chicas y jajaja y ajá. Dios te va a decir, lo siento mucho, pero nadie te puso una pistola en la cabeza para que lo hicieras, así es que pásale a tu fila. ¿Saben qué es lo peor de todo? ¿Saben qué es lo más terrible de la condenación eterna? Que todo el tiempo de condenación vamos a estar pensando, pero no quise escuchar. ¿Y por qué no hice esto? ¿Y por qué no le hice caso a fulanito? ¿Y por qué no atendí el llamado cuando tenía tiempo? Y va a ser por la eternidad y vamos a estar recordando y recordando y recordando que nos dieron la mano, nos dieron la oportunidad, Dios nos dio otra oportunidad y ¿qué hicimos? ¿Qué dice Isaías 1? ¿No quieres obedecer? El que se va a tapar los oídos, ahora voy a ser yo. Dios, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Porque te dio la suficiente oportunidad y no quisiste hacerlo. Ahora que es demasiado tarde, Él se va a tapar los oídos. ¿Saben qué es lo más peligroso de esto? Que está todo aquí. Y lo leemos y decimos, no, lo de la gracia está más padre. Puedo seguir haciendo lo que quiero, pero estamos bajo la gracia. No, esto está mejor. Con mucha tristeza, ese día va a haber mucha gente que va a estar en shock pensando que estaba bien con Dios, cuando realmente
Y no estoy hablando solo de ovejas. Estoy hablando de apóstoles, disque profetas, disque apóstoles, disque pastores, disque de todo. No solo ovejas, va a haber de todo. Pero todo está aquí. Y todo está tan claro como lo que acabamos de leer. Pero ¿saben qué hacemos? Esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y es un peligro. Bueno, que Dios los bendiga. Shalom. Shalom.